Bueno, buenas tardes, estudiantes grado noveno. Vamos a revisar aspectos importantes de la resolución del problema 2.5. Nos habla el problema de que tenemos un auto que pasa por el frente de un policía a 10 metros por segundo y el policía solo 5 segundos después de que el carro pasa inicia su movimiento para tratar de alcanzarlo. Y la pregunta que nos hacen es: ¿cuánto tiempo duró en persecución el policía para poder alcanzar el automóvil? ¿Y cuánta fue la distancia que el policía tuvo que recorrer? En términos de nosotros, pues cuánto fue el tiempo transcurrido desde que el policía se movió y cuánto fue el desplazamiento que el policía tuvo. Pero, si revisamos el mapa, porque les recomiendo siempre hacer un mapa para ustedes tener muy claros los términos, miremos. Nos hablan de una diferencia de 5 segundos. Y la recomendación para poder hacer unos ejercicios en los cuales haya simultaneidad de movimiento entre varios cuerpos es que el tiempo solo empiece a correr. El tiempo en el que usted va a hacer el análisis empieza a correr una vez todos los cuerpos se encuentran en movimiento. Por eso es que se toma la convención de que se hace aparecer como un tiempo negativo para describir ciertas cosas que le ocurren a los dos cuerpos en comparación, para que después aparezca un tiempo cero y posteriormente un tiempo que debe ser igual entre ambos para que coincida la posición final entre ambos, que es el momento en donde el policía alcanza al automóvil. Entonces revisemos las condiciones del policía. El policía en ese tiempo, menos 5 segundos, tiene velocidad cero, está parqueado. Y vamos a tomar su posición como el punto de referencia. Entonces la posición de él es 0. Mientras el auto viene de un sitio muy atrás, en ese mismo tiempo menos 5 segundos, y él ya trae una velocidad de 10 metros por segundo. Cuando se llega al tiempo cero, ¿qué sucede? En el tiempo cero, el cuerpo sigue a velocidad cero, sigue parqueado en el mismo punto de referencia, pero va a ser susceptible de empezarse a mover porque se le va a aplicar una aceleración de 2 metros por segundo por cada segundo, o sea, 2 metros por segundo al cuadrado. Eso como se debe entender, que estando el cuerpo en velocidad cero va a empezar a incrementar su velocidad de 2 en 2 a medida que va pasando cada segundo. Entonces les preguntaría yo a ustedes, ¿desde qué segundo es que el policía empieza a acortar el terreno que le lleva de ventaja el automóvil? Mientras tanto, el automóvil, cuando ya pasan los 5 segundos, que es lo que vamos a tomar como tiempo cero, él ya lleva una velocidad de 10, que la va a conservar constante. Y en ese momento, pues él ya le lleva una ventaja al policía. ¿Cuánto le lleva de ventaja? 50 metros. ¿De dónde sacó esos 50 metros? El modelo rectilíneo uniforme dice que el desplazamiento de un cuerpo es igual a la multiplicación entre la velocidad y el tiempo transcurrido. ¿Cuánto tiempo ha pasado de acá hasta acá? 5 segundos. ¿Y qué velocidad lleva? 10. 10 por 5, 50 metros. Entonces, como se les comenta acá, la decisión más importante es tomar la posición del policía como punto de referencia y que el tiempo empiece a correr cuando ambos estén moviéndose. Hacemos aquí el comentario donde se dice que en tiempo 5 segundos estamos describiendo qué está pasando con cada uno y en tiempo 0 qué es lo que empieza a suceder. Entonces, si nos ponemos a analizar, el policía solo podrá empezar a cortar la distancia una vez alcance una velocidad superior a 10 metros por segundo. Le pregunto, ¿eso será a partir de qué tiempo? Entonces, si miramos la ecuación de movimiento de cada uno, pues nos pegamos de la ecuación de desplazamiento, que es lo que nos está importando. El desplazamiento se define como la diferencia entre la posición final y la posición inicial para el tiempo en que vamos a empezar a analizar. Como vamos a empezar a analizar de lo que hemos llamado tiempo cero, ¿cuál es la posición inicial del cuerpo? Ya llevaba 50 metros de diferencia. ¿Y cómo es su expresión para el desplazamiento? Pues velocidad por tiempo, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Mientras, para mirar la ecuación del policía, en la ecuación del policía es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde desplazamiento puede ser igualmente
la diferencia entre la posición final, la misma que va a estar planteada aquí, pero la posición inicial es 0, porque es donde estamos en el punto de referencia. Y va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es la expresión del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, 0 por tiempo va a dar 0, por eso no aparece el pedazo de la expresión aquí, y solo aparece el segundo pedazo, que es un medio que multiplica la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces dice, el policía alcanzará el automóvil cuando las dos expresiones sean iguales en la posición final, o sea, en R final. ¿Qué hacemos? Despejamos R final en cada uno y las igualamos. Vamos a ver eso en la página siguiente. Y entonces, ¿qué pasa con el automóvil? Perdón, ponemos esto acá. Entonces, ¿qué pasa con el automóvil? En el automóvil veremos que la posición final es el 50 que está restando a este lado, pasa al otro lado a sumar, entonces queda 50 más 10 metros por segundo multiplicado por el tiempo transcurrido. ¿Y al policía qué va a pasar? Pasamos el 0 al otro lado, da la misma cosa, y me queda un medio por la aceleración, que es 2, por el tiempo al cuadrado. Igualamos las dos expresiones. Al igualar, la gente me va a quedar 50 más 10 por tiempo igual a 1 por tiempo al cuadrado, porque pues 2 dividido 2 me va a dar 1. Para acomodar la expresión, entonces nos acordamos de que la solución aquí va a resultar siendo basada en la ecuación de la cuadrática, y en la expresión de la cuadrática es de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces se busca que haya un 0. Pero con que el coeficiente que acompaña a la variable elevada al cuadrado debe ser positiva. Como aquí el 1 ya está positivo, pues entonces estos otros dos elementos los vamos a pasar al otro lado para formar el 0. Entonces este que está aquí positivo pasa al otro lado y se vuelve negativo. Este que está positivo pasa al otro lado y se vuelve negativo. ¿Qué expresión tiene? Hacemos una factorización, sacamos las y. Y al final, ¿qué tenemos? Tenemos que 0 es igual a 1 por tiempo al cuadrado menos 10 por tiempo menos 50. Ahí hay una congruencia de unidades, entonces pues nos vamos a ahorrar un poquito de camino mostrando los cambios de unidad. Entonces recordemos que en la expresión cuadrática, quien acompaña al x cuadrado, que en este caso es tiempo al cuadrado, es un 1. Quien acompaña a la variable elevada a la 1 es b, en este caso menos 10. Y quien no tiene variable es c, y en este caso es menos 50. Por eso se habla aquí de a1, b menos 10, c menos 50. Reemplazamos la expresión, recordemos que la expresión sería tiempo transcurrido igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. Reemplazando los términos, ¿qué nos va a dar? ¿Quién es menos b? Menos por b, y b es menos 10, más o menos la raíz cuadrada de menos 10 elevado al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 50 sobre 2 por 1. Entonces eso me va a dar 10. Quitamos la parte negativa porque no tiene sentido un tiempo transcurrido negativo. Menos 10 a la 2 es 100. Menos 4 por 1 por menos 50 es 200 positivo. Eso va a ser dividido 2. Eso va a significar que entre el radical va a quedar un 300. Entonces me queda 10 más raíz de 300 sobre 2. Eso me va a dar que tiempo será 10 más 17.32 sobre 2. Y cuando haga esta operación me da 13.66 segundos. En el libro está sugerido con redondeo como 13.7 segundos. O sea que ese 13.66 es el tiempo que se demora el policía en alcanzar al vehículo. Ahora, ese tiempo transcurrido lo vamos a reemplazar en cualquiera de las dos expresiones que tenemos para posición final. Y lo hacemos para el del policía, porque es el que nos pregunta. Entonces, el del policía, reemplazándolo, nos queda un medio de la aceleración, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo 13.66 elevado al cuadrado. Cuando hacemos toda esa operación, nos da 186.6 metros. O sea que el policía tuvo que recorrer 186.6 metros para alcanzar a un vehículo que, cuando él estaba quieto, pasó frente a él a 10 metros por segundo a velocidad constante,
y él solo empezó a moverse 5 segundos después de que el carro pasó. Buenas tardes.